Buenos días, muchas gracias a todo el mundo por volver a estar aquí. Os voy a introducir lo que va a ser la próxima charla. Va a consistir en una mesa redonda sobre economía y empresas disruptivas. En dicha mesa redonda van a participar 3 ponentes y un moderador. El primer ponente es Enrique Titos, es experto en economía colaborativa y funcionamiento del sistema bancario. Lleva más de 30 años trabajando en el sector financiero. Es asesor estratégico, consultor e inversor en empresas y proyectos de transformación tecnológica y jurado en los premios KnowSquare. Entre otras cosas, nos hablará efectivamente del proyecto KnowSquare. Es un espacio de intercambio de conocimiento. En segundo lugar, tenemos a Jean-Noël Saunière. Es CEO y cofundador de My Twin Place. Es licenciado en Marketing y Estrategia por la European Business School de París. Fue galardonado con el Premio Emprendedor 21 por ESADE IS en el año 2011 y fundó en 2001 la entidad Akamai Technologies en España, que cotiza en Nasdaq. My Twin Place se trata de una plataforma de intercambio de vivienda. Y finalmente tenemos a Miguel Íñigo Breña Lajas. Fue el primer Local Coordinator de Students for Liberty en España y es el Customer Experience Manager en Amovens desde agosto de 2016. Ya con 20 años fundó su primera empresa y desde entonces ha estado involucrado en diferentes proyectos empresariales. Estudió Derecho y Empresariales en la Universidad de Cádiz y en la University of Sussex. Amovens es otra plataforma de economía colaborativa de intercambio de coches, alquiler de coches particulares y para compartir gastos en desplazamientos. Y finalmente, nuestro moderador en este caso va a ser Bruno Pinella. Él es el director de esta conferencia y es el responsable a nivel europeo de las relaciones con Iberoamérica. Así que muchas gracias y aquí les dejo la ponencia. Bueno, antes de empezar, pues quería comentar también un poquito la estructura que vamos a tener. Va a haber una presentación inicial por cada uno de los ponentes que vamos a tener en esta mesa. Y lo que pretendemos en esta mesa es volver a hablar de uno de los temas que seguramente es más compartido por la audiencia que tenemos hoy, y es el libre mercado. Y cómo la innovación empresarial y la irrupción de nuevos modelos de negocios se coloca en el mercado que tenemos actualmente y cómo podríamos aspirar al modelo de libre mercado que cada uno de nosotros tenemos. A nivel de estructura de esta mesa vamos a tener una presentación inicial de cada uno de los ponentes y posteriormente un pequeño coloquio sobre el papel del Estado en la innovación empresarial y en el mercado económico. Y luego, obviamente, también abriremos un turno de preguntas a toda la audiencia. En primer lugar va a empezar Enrique Titos, enseguida empezará Jean-Noël y Miguel Íñigo. En ese caso empezará Enrique Titos, por favor. Agradezco a Estudiantes por la Libertad la oportunidad que me da para estar con vosotros hoy aquí, en el Ateneo, este lugar tan icónico y significado con los valores liberales que representáis. Muchos de vosotros os vais a incorporar en breve al mercado laboral. Vais a notar las dificultades que implica encontrar trabajo y vais a ver cómo encaja lo que habéis aprendido con lo que está disponible. Para ayudar a interpretaros el futuro del trabajo, me gustaría compartir con vosotros una reflexión sobre lo que se viene a llamar la economía de las plataformas. Trataré de explicar por qué la empresa, que nos han explicado en la universidad, tiene los días contados como generador principal de empleos. Espero que esto os abra los ojos para imaginar y crear posibilidades que hoy no existen. El Departamento de Trabajo norteamericano dijo en 2013 que el 65% de los trabajos del futuro no existen hoy. Personas y empresas han de cambiar sus modelos y sus expectativas. Voy a hablaros de economía colaborativa con este panel que habéis compuesto, un fenómeno que ya está alterando el panorama de muchos negocios. Claramente el sector del alojamiento y el sector del transporte urbano y por carretera, pero también el caso de la educación, las finanzas o la industria audiovisual. Pero, ¿qué es la economía colaborativa?
pues no es ni más ni menos que lo que hemos venido haciendo históricamente. Actividades como alquilar, intercambiar, compartir o donar, pero hecho a través de modelos y a una escala que no era posible antes de Internet. Para hablar de economía colaborativa me gustaría antes hablar de una serie de conceptos que me parecen importantes para fijar la trascendencia del fenómeno. Plataformas y economías de demanda, efectos de red, reputación y confianza digital, el valor de las cosas y cambios de pensamiento sobre los conceptos de sostenibilidad y recursos ociosos. Una empresa automovilística funciona como un agregador de procesos que acaba produciendo un vehículo y que trata de venderlo al cliente, como es lógico. Trata de vender el máximo de vehículos y producirlos al coste lo más barato posible. Es un modelo que funciona con economías de escala en la función de producción. La ventaja competitiva se deriva fundamentalmente de eficiencias en la oferta, en la manufactura de su producto. Plataformas como Uber ofrecen soluciones de movilidad urbana. No poseen flotas de coches ni tampoco los fabrican. Uber es una plataforma que gira sobre economías de escala en la función de demanda. A más usuarios y más conductores, mejor funciona la plataforma. Uber puede extenderse a cualquier lugar del mundo sin subir sustancialmente los costes. Su modelo es escalable con costes marginales cero o casi cero. Eso marca una diferencia fundamental. Cuando plataformas como Upwork en Reino Unido generan una base de freelancers dispuestos a ofrecer servicios a un precio por hora, empresas pequeñas que no pueden acceder a las tarifas de grandes consultoras encuentran una fuente de ayuda de la que antes no disponían. Profesionales desempleados, personas que no quieren trabajar a tiempo completo y empresas que antes no accedían a servicios web, a consultores, a expertos en ventas, a expertos en marketing, ahora encuentran la posibilidad de interactuar a través de Upwork. La plataforma ha creado una comunidad de intereses y el efecto red multiplica el crecimiento. Este verano alquilé por primera vez mi casa en la costa a través de Airbnb. No sabía de la existencia de My Twin Place todavía. Era un buen dinero cuando solo ocupo la casa durante aproximadamente 20 días al año y ocasionalmente la cedo a familia o amigos. Por primera vez, la persona local que nos limpia la casa, pues antes de llegar no hizo su trabajo y la casa no estaba suficientemente limpia cuando alquilé la vivienda a los inquilinos. Estos eran una familia británica con 2 niños y solamente tardaron 24 horas en transmitirme que el estándar de limpieza no era el que ellos esperaban, pero que ya habían limpiado la casa. En 2 horas ordené que una persona fuera a limpiar la casa, por supuesto no la misma que me había fallado previamente, y además por la tarde hice que les mandaran 3 botellas de vino como desagravio. Al final de la estancia ni siquiera eso fue suficiente y en la calificación me pusieron un 3 sobre 5 en limpieza y en rating global un 4 sobre 5 cuando la media de Airbnb es 4,6. Mi reputación digital como alquilador se resiente y puede que otros usuarios se lo piensen en el futuro. La reputación online, por tanto, acompaña nuestra capacidad de operar en plataformas ofreciendo nuestros activos o nuestros servicios. ¿Cuántos de vosotros no habéis viajado en BlaBlaCar? Si sois conductores, confiáis en personas que se incorporan al viaje. Y si sois pasajeros, confiáis en el conductor sin conocerle. No os conocéis, pero confiáis en los filtros que establece la plataforma para elegir a conductores y a pasajeros. La confianza es el factor más importante en las interacciones humanas. Históricamente, antes de la era digital, la confianza interpersonal era fundamental. Era yo solamente hago negocios con aquel que conozco. Ahora estamos en la era de la confianza digital y confiamos en desconocidos a través de la información que nos dan las plataformas. Hay estudios que dicen que el 90% del tiempo un vehículo está parado. Además de la inversión de compra, están los seguros, está el coste de financiación, están los impuestos, los costes de mantenimiento, el coste del parking. Empresas como Car2Go o como Social Car plantean una solución de movilidad donde pagamos por uso en lugar de pagar por propiedad. La ecuación de valor es, en general,
claramente favorable para el no propietario. ¿Somos capaces de imaginar una solución a la contaminación de las grandes ciudades si se sigue incrementando el parque de coches en circulación? El coche compartido o alquilado por horas ayuda a reducir la emisión de gases contaminantes, de la misma forma que plataformas como Airbnb o como Liquid Space en Nueva York proveen de espacios para particulares o para empresas que buscan lugares para hacer su negocio o alojarse en el centro de una ciudad tan caótica como Nueva York. Las economías de los países desarrollados giran sobre el consumo y sobre la posesión, y este ha llevado a la población a niveles de deuda insostenibles, ante la evidencia de que las rentas de trabajo, y vosotros sois economistas y lo sabéis, están perdiendo porcentaje en el crecimiento económico de los países. La insostenibilidad medioambiental, la desigualdad económica y social del modelo actual demanda soluciones imaginativas, distintas de las que tenemos hasta ahora. No voy a entrar ahora en si la demanda de las plataformas y startups que están intentando ocupar espacios son o no colaborativas, y hay un fuerte debate cuasi ideológico al respecto. Hay muchas que no lo son y que quizás son recreaciones de monopolios pasados utilizando la ventaja digital. Lo que sí es cierto es que los modelos de negocio son cada vez más interdependientes, que la tecnología ha empoderado a los consumidores dándoles opciones, convirtiéndoles en productores, lo que Jeremy Rifkin llama los prosumidores, y retando a las economías tradicionales de oferta que hemos conocido históricamente. La tecnología ha creado mercados de dos lados y esto me parece un proceso imparable. Muchas empresas están preocupadas y ya están actuando para evitar caer en la irrelevancia o en el hastío de sus clientes. Ven el riesgo de ser desintermediadas por estructuras que no controlan, que no conocen o contra las que tienen difícil competir por sus estructuras mentales y costes de capacidad instalada. No solo eso, sino que las empresas que operan en los mercados, en los modelos de plataforma tecnológica, tienen múltiplos de valoración bursátil superiores a los de las empresas tradicionales del mismo sector. Walmart, el gigante norteamericano de los supermercados, ha quedado atrás en la competición como plataforma digital de distribución con respecto a Amazon. Hace 18 meses ambas compañías valían aproximadamente lo mismo, 200.000 millones de dólares. En este momento Walmart vale 205.000 millones, Amazon vale 395.000 millones, prácticamente el doble. Ante la competencia de las plataformas, las empresas están adoptando distintas estrategias. En España, Confebus ha denunciado ante los juzgados a BlaBlaCar por prácticas anticompetitivas. Algunos ayuntamientos y comunidades autónomas están exigiendo que plataformas de alquiler de viviendas se ajusten a las leyes de apartamentos turísticos. Los lobbies tradicionales están a pleno rendimiento. Otras empresas o bancos como Citibank sponsorizan servicios de bicicletas de alquiler en Nueva York. Proyectan una imagen de marca asociada con tendencia y con innovación. Santander, en Reino Unido, ha invertido en la plataforma de préstamos Peer-to-Peer Funding Circle, donde además tiene un acuerdo de referencia de clientes de Santander, pymes, hacia la plataforma para que les presten también dinero a través de la plataforma. Plataformas de espacios como Desks Near Me llegan a acuerdos permanentes para ofrecer espacios de lujo de la cadena de hoteles W en el centro de Nueva York. Empresas como BMW están pasando de ofrecer solo productos a servicios. A través de la plataforma Drive Now ofrecen a clientes en principales ciudades del mundo alquiler por horas de sus vehículos en promoción, como es el caso del eléctrico i3. Plataformas como Segunda Mano o Wallapop permiten la recirculación de productos, evitando la acumulación de objetos inservibles en trasteros y en armarios. En otros casos, empresarios como el hotelero Quique Sarasola ha creado la plataforma BeMate, que ofrece viviendas en alquiler por días cercana a sus hoteles Roommate, ampliando la variedad de oferta de alojamientos por parte del grupo y creando sinergias en procesos como entrega de llaves, recogida de llaves, limpieza, servicios, por ejemplo, de desayunos. Por tanto, si no puedes vender a tu amigo, únete a él.
La disrupción, si bien es ya significativa, está aún en pleno crecimiento, en aspectos como el Internet de las cosas o capacidad de sensorizar prácticamente cualquier objeto, incluso personas. El Big Data nos va a introducir cada vez más en la civilización de los algoritmos, feudo de, lamento decirlo, de matemáticos y de ingenieros, quizá menos de economistas. Blockchain, la tecnología que soporta las criptomonedas como Bitcoin, está siendo analizada por varios bancos centrales en todo el mundo y podría alterar el propio sistema monetario y hace más eficientes esta tecnología procesos de contratación al tiempo que de forma más segura y transparente. Prácticamente todos los gobiernos están prestando atención a la llegada de las plataformas. De una parte, estas compiten con empresas privadas, servicios públicos o concesiones, de forma que ofrecen a los usuarios una experiencia que estos califican como superior. Sin embargo, los primeros, siguiendo los patrones de economía de oferta, son los grandes empleadores de personas en la economía mundial, pagando impuestos sobre sociedades y creando trabajos que permiten pagar el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Además, están localizados con relativa poca imaginación fiscal en lugares que son básicamente sus países anfitriones. Por tanto, es un gran reto, porque las plataformas emplean mucho menos trabajadores que las empresas que pueden ser sustituidas. De otra parte, el reto está en que este tipo de plataformas fragilizan las condiciones de trabajo respecto a los estándares a los cuales nos hemos acostumbrado en las últimas décadas en los países desarrollados, con la llegada del estado del bienestar. No en vano, como botón de muestra, Uber tiene un contencioso con los conductores de su plataforma en Estados Unidos que pretenden ser tratados como empleados. Pero el avance tecnológico es imparable. El caballo dejó de ser el medio principal de transporte a partir de la invención de la máquina de vapor y del coche. Hoy las plataformas tecnológicas crean ecosistemas más eficientes que la integración vertical basada en la oferta que prevalece en las empresas tradicionales. Los sistemas regulatorios han sido históricamente diseñados para cumplir varios cometidos: proteger a los usuarios, evitar externalidades negativas, favorecer la competencia y la provisión de servicios, sean públicos o privados. Sin embargo, la información contenida en las plataformas y a disposición de los usuarios hace posiblemente innecesaria ciertos aspectos de las regulaciones actuales e históricas. La propia regulación ha creado cuellos de botella como el exceso de precio en la licencia de taxi, que ahora se está corrigiendo, los precios desorbitados del suelo, con la consiguiente crisis inmobiliaria, o la propia paradoja moral que suponen los bancos, rescatados en situaciones de bancarrota por los Estados para evitar quiebras de confianza sistémicas. Es posible que en el mundo de las plataformas y la tecnología siga haciendo falta regulación, pero sin duda ha de ser distinta, menos agobiante y más inteligente. Aunque yo no soy un gran fan de los libros denominados de autoayuda, hace varios años leí un libro titulado ¿Quién se ha llevado mi queso? Es una fábula donde dos ratoncillos y dos liliputienses viven felices en un laberinto, satisfechos porque tenían abundantes provisiones de queso, que era todo lo que necesitaban. Cuando un día el queso desaparece, los dos ratones buscan inmediatamente hasta que encuentran un nuevo yacimiento. El liliputiense Hem, tras intentar sin éxito convencer a su compañero de que el queso no volverá, se marcha y busca, explora, hasta que encuentra un nuevo yacimiento. El liliputiense Ham se queda lamentándose del queso perdido. Espero que vosotros seáis como el liliputiense inquieto y atento y busquéis activamente vuestro queso allí donde esté en el futuro. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Antes de dar paso a la siguiente, no sé cómo actuaría el liliputiense al capelas, pero el tiempo se acaba. Y vamos a tener que aprovechar al máximo el tiempo que nos queda para intentar dar el mejor resultado de esta ponencia. Entonces, vamos a repartirnos 15 minutos entre vosotros dos, si puede ser. Yo creo que conseguís ajustaros, ¿vale? Muchas gracias. Empieza Miguel Íñigo. Lo primero me gustaría agradecer pues, a la organización de Student for Liberty España o Iberia
la invitación, por lo que me toca, y el orgullo que siento el que esta conferencia se vuelva a repetir en Madrid con un alto nivel de asistencia por vuestra parte. Y, en segundo lugar, me gustaría agradecer a Enrique pues, la magnífica pues, descripción del marco en el que vamos a entrar en este debate. Amovens, muchos de vosotros lo conoceréis, es una startup española creada en el 2009 de movilidad colaborativa, peer-to-peer, que está intentando liderar, o intentamos intentando liderar, la revolución social del coche. Empezó en el 2009 cuando, a la vez que bueno, en otros países empezaban otras plataformas, con el compartir viaje, que en los 2 últimos años ha aumentado su número y su madurez en el mercado, consiguiendo pues, una alta nivel de usuarios, llegando a 250.000 hace 2014. Esta madurez del mercado ha hecho que actualmente estemos cerca ya del 1 millón de usuarios y que pues sea ampliamente utilizada y ampliamente reconocido el servicio de compartir viaje de punto A a punto B. En 2015 se fusionó, fue absorbida por GoMore, que es digamos, la principal plataforma de compartir viaje danesa, y gracias a esa unión se incorporó el nuevo producto o el nuevo servicio, que es el alquiler de coches entre particulares, que algunas plataformas ya estaban intentando implementar y que a partir de 2015 se implementa ya en España de una manera intensa. Este sí que es un punto disruptivo en el mercado, en tanto en cuanto cambia la mentalidad de tanto propietarios como de usuarios que hasta entonces no se planteaban alquilar el coche al vecino. Como bien ha dicho antes Enrique, el 90% del tiempo de los coches están parados y en España hay 25 millones de coches. Por lo tanto, el alquiler de coches entre particulares es una opción de optimización y de eficiencia de uso de los coches. Además, en el 2015, el último verano pasado, se ha podido testear y se ha podido probar que este nuevo producto, el nuevo servicio, tiene validez y es rentable para tanto propietarios de vehículos como para arrendatarios, ya que en nuestra plataforma Amovens tenemos ya más de 4.000 coches, es decir, 4.000 propietarios confían o prestan su coche a ser alquilado por pasajeros. Hemos triplicado el número de alquileres en los meses de junio y agosto con respecto a todos los alquileres que se habían hecho los 5 primeros meses del 2016. Y en nuestra comunidad, que como he comentado antes, hemos superado el mes de septiembre 700.000 usuarios y estamos cerca ya del millón a principios de 2017, más de 150.000 personas han buscado alguna vez alquiler de coches entre particulares. Entonces, si muchos de vosotros estáis planteando alquilar mi coche nunca, es algo que, igual que hace años, decir alquilar mi vivienda o compartir mi viaje con otras personas desconocidas, el alquiler de coches entre particulares ya es una realidad y que poco a poco se irá introduciendo en todas las capas de la sociedad. Y por último, el tercer producto innovador que Amovens presenta es el renting para particulares, de la mano de LeasePlan, que es un líder de renting europeo y que hasta entonces no había orientado su producto a los particulares, únicamente para empresas y autónomos. Entonces, de la mano de Amovens se creó un producto muy atractivo, que es pues, tener coche durante un año nuevo, recién matriculado, por una cuota fija, en la cual, pasados esos 12 meses, si estás conforme de quieres continuar con el coche, consigues un coche nuevo y devuelves el anterior, y permitiendo no hacer frente al gran coste que supone la adquisición de un vehículo propio. Además, gracias a que es a través de Amovens, pues ese vehículo tiene permitido ser subalquilado, por lo tanto, puedes poseer un coche durante un año y que al alquiler de ese coche, que no es tuyo, posees y usas, pero no es en propiedad tuyo, puedes subalquilarlo en la plataforma de Amovens y conseguir dinero y pagar la cuota y encima sacar un dinero extra para tus gastos mensuales. Por lo tanto, Amovens con estos 3 productos plantea una solución integral, completa, tanto
por necesidades inmediatas que tengas de viajar de una ciudad a otra, tanto una necesidad transitoria de necesitas un coche para varios días o la solución o la alternativa a la compra del vehículo con todo lo que implica la propiedad de un vehículo, pudiendo ser, se llama cross-selling en el mercado, de un producto o usuarios de un producto pueden pasar a otro producto de una manera muy fácil porque es la misma Movens la que te ofrece estos servicios. Con respecto a las expectativas o la proyección de mercado, los objetivos de Amovens obviamente es afianzar en el mercado de alquiler de coches entre particulares, llegar al 1 millón de usuarios y en cuanto al renting, pues sacar en 2017 1.500 coches rentados a particulares. La dilución en el mercado venido del renting es sustancial. La concepción que tiene el usuario es propiedad, conseguir un coche en propiedad o financiado a cómodos plazos por parte de las propias concesionarias y marcas, pero el tema del renting es una solución que actualmente permite a personas que no tienen capacidad económica de hacer frente de la compra de un vehículo, pues obtener un vehículo nuevo, de buenos modelos, durante un año entero. Con respecto al tema del alquiler de coches, de vehículos particulares, pues también es un tema de cambio de paradigma en el cual nos estamos dando cuenta que personas que hasta entonces necesitaban un coche y que no accedían a él y tenían que buscarse otras soluciones, que su familiar lo llevara a tal sitio, es posible pues, que adquiera un coche del vecino, de tu misma ciudad o de pueblo, sin tener que irse a los focos tradicionales de rental car, que son más enfocados a los turistas, pues en aeropuertos o en las grandes zonas, en grandes núcleos urbanos que tienen su localización. Entonces, es una solución de economía colaborativa, peer-to-peer, en la cual usuarios empiezan a compartir propiedades que hasta entonces eran de uso exclusivo, pueden obtener dinero y bueno, pues salvar sus economías, que ahora mismo, bueno, pues como sabéis todos, no son muy bollantes. Como ejemplo práctico y que nos ha ocurrido, tenemos, bueno, por ejemplo, un autónomo que tenía una furgoneta, no tenía trabajo, la furgoneta estaba parada y gracias a Amovens pues está obteniendo un dinero que le permite sufragar esos gastos de la propia furgoneta y sacar un dinero extra mientras no trabaja. Y para finalizar, con el tiempo corre, al fin y al cabo, toda la economía colaborativa y todas las empresas que estamos entrando estamos jugando en este negocio, en este sector, van a acercar a los usuarios que antes eran clientes a ser parte activa de los propios negocios, agilizando los trámites, haciéndolos más transparentes, más sociales y en el caso de Amovens, pues, bueno, pues también de una manera mucho más divertida y además económica, tanto por la bajada de precio que con respecto a los tradicionales alquileres de coche, como también la obtención de ese rédito económico para tu bolsillo. Y creo que la reducción de tiempo me da esto, así que… Sí, ha sido ideal. Ahora empieza Jean-Noël a dar su visión por parte de My Twin Place. Tenemos dos sectores aquí representados, movilidad y también alojamiento por parte de Jean-Noël. Adelante. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de hablar delante de vosotros hoy. Como lo notáis en mi acento, soy francés. Vivo desde 15 años en España, es mi país de adopción. Y hace 3 años decidimos de lanzar con mi socio, Xavier Labayos, My Twin Place. Nuestro objetivo y nuestra misión es de democratizar el viaje. Si os pregunto quién vive en una habitación compartida, quién vive en una casa, quién vive en un piso, seguramente la mayoría de vosotros me vais a decir que efectivamente estáis pagando cada mes una hipoteca o un alquiler para poder vivir en vuestra casa, ¿no? En vuestro alojamiento. Pero, ¿qué pasa cuando vais a viajar? Lo vais a cerrar, en la mayoría de los casos, para ir a pagar de nuevo otro alojamiento. Y nosotros pensamos que eso no tiene ningún sentido.
Ningún sentido, y creo que en general, porque hablamos de las empresas de consumo colaborativo, lo que hacen las empresas de consumo colaborativo es, de cierta manera, poner eficacia en un problema del mercado, ¿no? Nosotros pensamos que cuando viajamos, pues luego tenéis que alquilar una casa de particular o tenéis que alquilar un hotel por noches, o si no, tenéis que utilizar soluciones que no están organizadas. El primer caso son hoteles Airbnb, o la otra opción que existe en el mercado son plataformas de tipo Couchsurfing, que son muy interesantes, pero que no están organizadas para el tema del alojamiento, ¿no? Están organizadas alrededor de encontrar personas. MyTwinPlace se posiciona entre los dos. ¿Qué hacemos? Pues somos una comunidad de viajeros que comparten sus casas, alojando personas en sus casas, ganando puntos, y con esos puntos se puede reservar otras casas en 50.000 destinos. Nuestra innovación reside en el tema de liberar su espacio para poder viajar y de ganar a través de una moneda virtual puntos que van a permitir de reservar entonces en su destino sin que haya ninguna transacción financiera entre los usuarios. ¿Vale? Eso es muy importante porque hoy en día hay un debate en el consumo colaborativo, debate sobre la fiscalidad, debate sobre la regulación. Nuestro negocio es un negocio peer-to-peer, pero dentro del cual no hay ninguna transacción financiera y por lo tanto es completamente legal. La segunda parte que es interesante en nuestro tipo de plataforma es que a partir del momento donde quitamos la parte dinero, hay una relación muy distinta entre los miembros de la comunidad. ¿Por qué? Porque si vosotros alquiláis vuestro espacio a alguien, la persona que paga tiene ciertas exigencias y vosotros sois como un proveedor y un cliente. Y eso en las relaciones desequilibra la relación entre esas dos personas. Nosotros, quitando el tema de dinero entre medio, es como invitar a amigos, ¿no? Y eso desarrolla una relación entre los miembros de la comunidad muy interesante, porque aquí no se gana dinero, aquí se invita a alguien en su casa para disfrutar de otro bien en otro sitio. Entonces todo el mundo se ayuda y todo el mundo quiere que las otras personas lo pasen muy bien en su sitio. Entonces, lo que vemos es que hay un aspecto psicológico que es interesante, que hace que cuando quitamos a veces el aspecto diario entre una relación, eso favorece que el crecimiento de esta relación se basa en otros conceptos, ¿no? De hecho, si miráis los ratios de viajeros que apuntan en MyTwinPlace, la media es de 9,6 sobre 10, y de host, que para mí es una sorpresa, es 9,7 sobre 10. Es decir, que realmente los viajeros están muy contentos de tener acceso al equivalente de su casa por el mundo, y entonces es muy común que alguien que se aloja en la casa de alguien, de otra persona, le deja un regalo cuando se va, y el host es muy sorprendido porque cuando entran por primera vez en ese tipo de plataforma, pues se establece una relación entre el viajero y el host muy interesante, pero además se sorprende de llegar en su casa y de tener un regalo al final, ¿no? O sea, es un tema muy específico en nuestros tipos de plataformas que es interesante. O sea, es claro, me vais a decir cuál es vuestro business model, porque las empresas de consumo colaborativo, y a mí me apasiona porque generan relaciones entre particulares. Conseguimos desintermediar, quitar a veces empresas por el medio para el bien de la comunidad y para el bien de las relaciones entre particulares. Nosotros, ¿cuál es nuestro business model? Pues facturamos 10 euros por instancia por noche, ¿no? Entonces intermediamos entre los particulares y esos 10 euros corresponden a un seguro. Tenemos un acuerdo mundial con AXA y aseguramos tanto el viajero como el host en caso de problema, ¿no? Y ahí es donde hemos innovado, por una parte con el tema de puntos y el hecho que no haya dinero, pero también aportando soluciones de seguros que permiten que, por supuesto, esta comunidad está basada en la confianza, pero si pasa algo, hay un seguro que cubre y que da una solución inmediata tanto al viajero como al host.
¿Cuál es la media de transacciones en nuestra plataforma? Pues la gente, los viajeros se alojan de media 5 días. ¿Vale? Eso es muy interesante también, porque si miramos comparando con hoteles, la media es de 1,9 noches en grandes ciudades versus 5 en My Twin Place. ¿Eso qué significa? Que cuando cortamos el coste del alojamiento, que es la parte variable y que corresponde más o menos a 50% de un gasto de un viaje, pues las personas se quedan más tiempo y se quedan en barrios. Es decir, que es un tema muy interesante también, es que hay mucho más integración en el barrio de los viajeros que podemos tener con un modelo mucho más tradicional, ¿no? Y los viajeros se ahorran una media de 120 euros por estancia, que es el coste medio que se supondría utilizando un método más tradicional de alojamiento. Bueno, eso llegamos a los 7 minutos. Quiero aprovechar porque seguramente hay muchísimo talento aquí. Nosotros estamos fichando talento. La media de edad dentro de nuestros equipos, somos 14, basado en Barcelona, es de 27 años. Entonces, si tenéis ganas de venir en startup, de aprender rápidamente y de compartir también con empresas de consumo colaborativo, estáis bienvenidos. Y la última cosa es que si os interesa probar, hemos hecho un código promocional que es Students4 Liberty y que permite de ganar puntos para entrar en nuestro sistema para probar la experiencia. Muchísimas gracias. Gracias. Sí. Bien, disponemos todavía de algún tiempo y aquí os voy a dar un poco de libertad para que utilicéis este tiempo como veáis, porque el tiempo es justo. Y quería que los asistentes tuviesen oportunidad de haceros alguna pregunta y seguro que hay alguna duda o alguna cuestión que quieran levantar. Yo, para que habléis, y os voy a repartir 2 minutos a cada uno y que dispongáis también para hacer algún comentario sobre lo que se ha dicho hasta ahora, ¿de acuerdo? Y al mismo tiempo colocaros 2 preguntas. Son 2 minutos orientativos, si vais a utilizar 2 segundos más os dejo. 2 preguntas bastante importantes sobre este asunto. Una de ellas es, ¿hasta qué punto el Estado ha supuesto en vuestros modelos de negocio, por ejemplo, para Jean-Noël o Miguel Íñigo, y en el caso de la experiencia que tiene Enrique Titos, ¿hasta qué punto el Estado ha supuesto un obstáculo, o como ha dicho Enrique, ha supuesto el estanco del embudo que ha provocado la regulación por parte del Gobierno a la hora de la irrupción de estos nuevos modelos de negocio para la cual no había previsto nada, ni siquiera en la legislación, ni siquiera en los intereses creados que había hasta ahora? ¿Hasta qué punto el Estado ha supuesto un problema y hasta qué punto el Estado está siendo un auténtico estanco de innovación, de crecimiento, de irrupción de nuevos modelos de negocio ante la irrupción actual que tenemos en este momento para nuevos modelos? Y por segunda pregunta, ya más a nivel un poquito más técnico, porque podríamos decir que en los últimos 10 años esto se ha producido, este asunto que estamos hablando se ha producido principalmente a una gran cosa que también ha comentado Enrique Titos, que es el Internet. ¿Hasta qué punto Internet está suponiendo una ruptura de todas las barreras entre la relación entre las empresas, los consumidores, los distintos intermediarios que ofrecen servicios asociados a los consumos que ofrece, por ejemplo, una empresa de alojamiento, una empresa de transporte? ¿Hasta qué punto Internet ha supuesto una auténtica caída del muro entre relación mucho más fluida entre diferentes actores que no necesariamente tienen que crear una empresa para poder tener algún rendimiento superior? Y eso, ahora, cada uno 2 minutos. Sí, con respecto a la primera pregunta, yo creo que no hay una respuesta general porque yo creo que la actitud de gobiernos y reguladores depende también un poco de países. Buena parte de esta innovación, como sabéis, surge de Estados Unidos y Estados Unidos es un país de 50 estados. Entonces, te encuentras con que está tremendamente fragmentado
la legislación estatal en Estados Unidos, siendo, digamos, obviamente la punta de lanza California, porque es en buena parte donde salen todas estas compañías, startups, tanto colaborativas como no colaborativas tecnológicas, con lo cual no hay una respuesta, digamos, unánime que podamos generalizar. Yo sí que diría que hay países que ven oportunidades estratégicas en la economía colaborativa y otros que sencillamente creo que no se están dando cuenta de lo que está pasando. Y hay países como Reino Unido que claramente tiene una visión sobre la sharing economy, sobre la economía colaborativa. Es una visión que hablan sin ningún tipo de problemas pues los propios políticos del gobierno. Yo recuerdo que David Cameron pues, lo hacía con bastante frecuencia y demás. Entonces, ellos se dan cuenta de que tienen que abandonar un proceso de transformación del modelo económico que ha situado históricamente a Gran Bretaña como un país líder. Y están anclándose en innovación tecnológica y científica y son un país que tiene visión importante. Luego, otro tema importante es la propia función de los organismos reguladores de la competencia en los países. Por ejemplo, en España pues, tenemos la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, la CNMC, que claramente está dando directrices favorables a la expansión de las posibilidades de la economía colaborativa o de las plataformas. No está sacando regulaciones específicas, pero está dando unas directrices a los legisladores de que no maten modelos, salvo que haya razones de causa mayor en materia de protección de los consumidores o monopolios absolutamente claros. Con lo cual, yo creo que igualmente pues, la postura de los reguladores pues, va un poco por ahí. Tu segunda pregunta iba respecto al tema de los qué ventajas le aporta. Claramente, la tecnología, ya lo hemos dicho antes, lo ha dicho tanto los otros ponentes como yo, empodera a los usuarios. La capacidad de interactuar que la tecnología da ha multiplicado las posibilidades que tienen las personas físicas. Y eso es así. Y yo citaría una vez más la disrupción que esto está provocando en las empresas tradicionales. Tengo delante de mí pues, un gráfico que habla de que cómo empresas en ciertos sectores están siendo competidas por parte de las plataformas. BMW, que se fundó en 1916, tiene 116.000 empleados y vale 53 billones de euros. Uber, que se fundó en 2009, tiene 7.000 empleados y vale 60 billones de euros. Prácticamente lo mismo, algo más. Marriott, la mayor cadena de hoteles del mundo, se fundó en el 27, tiene 200.000 empleados y vale 17 billones de euros. Airbnb, que se fundó hace 8 años, tiene 5.000 empleados y vale 21 billones. Y así podía seguir con la lista, con lo cual claramente la tecnología está cambiando el panorama competitivo de las empresas y también el rol de las personas. Sí. Yo creo que hablando de consumo colaborativo hay que diferenciar también las empresas de consumo colaborativo. Creo que en principio siempre hablamos de consumo colaborativo, pero cada empresa tiene un modelo y tiene una manera de actuar y no vale de utilizar el consumo colaborativo porque vemos muchas empresas americanas utilizando consumo colaborativo. Yo la verdad es que me sorprende que hablemos a veces de Uber como una empresa colaborativa. Sobre todo que si miramos el plan de Uber es de tener coches autónomos que van a ir a compartir, que me parece fantástico como servicio, pero he perdido un poco la noción de consumo colaborativo con un Uber. Ahora que les interesa a ellos de marketear consumo colaborativo, lo entiendo perfectamente, pero creo que hay que diferenciar muy bien las empresas de consumo colaborativo. Lo segundo es, hablamos muchísimo en España, por ejemplo, de la regulación y de si hay que regular el consumo colaborativo. Yo soy emprendedor y creo que hay muchas cosas que podemos mejorar antes de plantearse tanto problema con el consumo colaborativo. Hoy nosotros hemos hecho una ronda de inversión con Business Angel y luego con fondos de inversión. Hay que saber que en España, para invertir en una empresa española, cuando vais a buscar capital, porque seguro que habrá emprendedores aquí que irán a buscar capital fuera, los inversores americanos, franceses, europeos, tienen que primero crear un NIE.
Es decir, les pedimos de ir a una embajada, a un consulado, inscribirse, crear un NIE como una persona que viene a vivir en España para poder empezar a invertir. Yo creo que son cosas que los políticos o que sería mucho mejor de cambiar, porque eso es un freno. Pedir a un americano de ir a crear un NIE en una embajada y de dar poderes en español y traducido en inglés, todo eso, para un americano, dice, pero si aquí creamos empresas en 24 horas o en Inglaterra, ¿qué voy yo a ir a una embajada a firmar algo para poder entrar como una persona de una empresa, ¿no? Entonces, la realidad es que el consumo colaborativo es como cualquier mercado, ¿no? Hay gente que hace dinero, pues lo tienen que declarar en sus ingresos y punto. Y se paga un impuesto. No sé por qué hacemos tanta historia con el consumo colaborativo. Es muy sencillo. Si yo tengo un ingreso de mi casa, pues lo declaro como ingreso y por eso existe la fiscalía. Tampoco es tan complicado. Realmente, ¿no? Nosotros en MyTwinPlace tenemos mucha suerte porque en realidad como no hay transacción financiera ni hay un problema fiscal hoy en día, ni tampoco hay un problema de regulación, porque es verdad que cuando lo pensamos y que hay que ver una vista quizás también en perspectivas, ¿no? A mí Airbnb me parece un servicio muy interesante y que abre muchas cosas, pero cuando empezamos a tener en ciertos barrios solo pisos de alquiler por noches y que las propias personas no se pueden alojar, las que viven en una ciudad, en este barrio, porque es mucho más rentable de comprar un piso y de alquilarlo por noche que por año, pues yo creo que como ciudadanos es normal que nos planteamos y que haya un debate de ¿es lo que queremos? ¿Queremos que hayan barrios completamente con turistas versus barrios que ofrecen una mixidad? Yo creo que es muy sano de tener este tipo de reflexiones. Si lo queremos no hay problema, seguimos, pero quizás no es lo que buscamos en grandes ciudades como Barcelona, Madrid o París, pero creo que es sano de hablarlo. Por nuestra parte, con respecto al tema de la movilidad, Internet, gracias a Internet, la innovación muy por delante y se desarrolla de una manera mucho más ágil, permitiendo a empresas, a startups, como Movens y como otras, a ir desarrollando nuevas soluciones a problemas que anteriormente se le ha dado solución de la manera tradicional. Y obviamente la regulación pues, va a ir por detrás de estas innovaciones. La cuestión de si el Estado impide la innovación, yo iría más a una vez que esa innovación ya se ha creado, porque viene de la mente de personas privadas o de empresas, es cómo se aplica esa innovación. Y entonces ahí es donde entramos ya en el problema que ya han comentado anteriormente, que dependiendo de cada país, pues la regulación, la administración asume esa innovación y esa disrupción en su mercado y en esas estructuras empresariales. Depende más de cada país que el concepto de Estado. Entonces, gracias a las universidades americanas y otras que han permitido sacar nuevos negocios, nuevos modelos de negocio en Europa, que tradicionalmente hemos ido un poco más lento en el sector tecnológico. Soluciones como Movens y como MyTwinPlace, emprendedores, han podido replicar y mejorar y dar soluciones completamente nuevas y diferentes a las americanas. Y obviamente en unos territorios con una regulación no adaptada a ellos. Entonces, quizá lo que deberíamos pedirle a los gobernantes es que, igual que nosotros copiamos las innovaciones y mejoramos las innovaciones, pues los gobernantes podrían también copiar ciertas regulaciones y hacer regulaciones más adaptadas a estos cambios, ajenos a intereses que están establecidos tradicionalmente. Todos se nos vienen a la cabeza casos que ya se han mencionado y es ahí donde quizá la diferencia en cuanto al planteamiento de la regulación del gobernante, del legislador, es donde quizás se va a notar la diferencia para el resto de la sociedad. Tenemos casos claros en los cuales los países nórdicos o Reino Unido, como ha sido mencionado, empresas están plenamente legalizadas y en España pues se les busca un poco la vuelta. En el caso concreto de Movens, nosotros trabajamos siempre como red social, como punto de marketplace, como punto de contacto entre particulares y no nos afecta tanto, no nos puede afectar tanto
esos detalles terminológicos de determinadas leyes. Y creo que, bueno. Vale. Sí, rápidamente. Sí, yo lo que creo que es importante es de pensar como usuario, ¿no? O sea, creo que los políticos y los gobiernos deberían ponerse en la mente de los usuarios. ¿Qué busca el usuario? ¿Qué quiere el usuario? ¿Podemos ir en contra de los usuarios? O sea, creo que es sano también de pensar en eso, porque hoy en día se está hablando en ciertos países de regular ciertas plataformas, pero es que el consumidor quiere esos servicios, ha adoptado, es lo que quiere. Y a veces creo que se está más pensando en las grandes empresas que ya existen y que pueden estar en un estado de presión por los que innovan, por tema de lobby, por ejemplo, que realmente deberíamos pensar en el consumidor. ¿Qué quiere el consumidor? Y favorecer el emprendimiento, favorecer la innovación, porque eso es lo que permite a la sociedad también de desarrollarse, ¿no? Bueno. Pues vamos a dar ahora paso a un turno de preguntas. Yo creo que ha sido bastante ilustrativo. Después vamos a hacer una pregunta y aprovecháis, siendo muy breves en la respuesta, por favor, aprovecháis también para hacer algún comentario sobre lo que habéis dicho cada uno. Yo creo que ha habido aquí sustancia suficiente, como por la polémica de Uber, como por ejemplo cuál sería realmente el papel del Estado, si tiene que ponerse a asumir las funciones empresariales, de ponerse a pensar qué realmente quieren los consumidores. No lo tendrían que hacer eso las empresas y las personas que querían crear empresas. Entonces, si alguien tiene una pregunta, por favor. Hola, ¿qué tal? Soy Valentín García, soy consultor de innovación de Opino. Hace poco en una conferencia un directivo de NH decía que a él no le afectaba Airbnb porque su target era diferente. Esto es sencillamente falso. Si las empresas no quieren innovar, la pregunta es muy fácil. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos insistiendo o dejamos que se hundan? Porque a mí, NH, me la suda. Bueno, supongo que podríamos hablar de otras compañías del pasado como Kodak, que tampoco se dio cuenta de que el negocio del futuro no era el revelado de películas, sino que el tema iba por el mundo digital. Entonces, yo la verdad es que creo bastante en la creación destructiva y la capacidad de regenerar, pues, digamos, el tejido epidérmico que se ha quedado seco u obsoleto, si podemos utilizar el símil. Entonces, yo creo que hay compañías como NH que se la suda, con perdón de la expresión, Airbnb, pero hay otras como BeMate o Roommate que efectivamente actúan. Y yo creo que hay cada vez más síntomas de que las empresas se están dando cuenta de que tienen que complementar su modelo, que es lo que ha hecho, creo que con inteligencia, Quique Sarasola. Yo estaba presentando en una mesa de emprendedores que venían del sector justamente hotelero, ¿no? Y hace 2 años presentaba el consumo colaborativo. Como imagináis, he dicho ahí, no sé si voy a seguir vivo o no, pero fue muy divertido. Yo creo que el tema es amenaza-oportunidad. Es decir, ¿me quedo como una amenaza o voy a utilizar este mercado, este cambio del consumidor y lo aprovecho para mi negocio? Yo era esta pregunta que les hacía. Y al final hay una cosa que creo que también a nosotros nos encantaría que haya un consumidor de consumo colaborativo, pero no es la realidad. La realidad es que yo como consumidor voy sapeando. Puedo utilizar My Twin Place para irme con mi familia durante 5 días y luego, porque tengo que quedarme una noche en una ciudad y que estoy al lado de un evento, voy a utilizar un hotel. Eso es una realidad. El consumidor no es solo de consumo colaborativo, va utilizando lo que mejor le conviene. Por lo tanto, los hoteles seguirán existiendo. La pregunta es qué tienen que hacer los hoteles para atraer. Y la semana pasada estaba en un desayuno con una empresa importante de hoteleros que decían, nosotros tenemos que ahora vender conceptos, es decir, el hotel en sí está muerto. Lo que nosotros tenemos que hacer es ofrecer una experiencia a nuestros usuarios, diferenciarnos y ofrecer esta experiencia. Y los hoteles que ofrecen esta experiencia pues siguen atrayendo y seguirán atrayendo, quizás poniendo más sobre alto valor y ofreciendo una experiencia completamente distinta. Y en realidad la palabra clave para muchos es experiencia.
¿Qué quiere vivir el consumidor como experiencia? Menos acceso al bien, sino disfrutar en su vida y su experiencia. Y los actores tradicionales o los nuevos, cómo respondemos a esta necesidad de experiencia, que claramente beneficia al peer-to-peer, porque la experiencia humana, perdona que me enrollo a veces un poco, pero creo que es interesante que a menudo se habla de consumo colaborativo como una manera de ahorrar o de ganar dinero. Eso es verdad. Atraemos de cierta manera usuarios que quieren vivir eso, pero la realidad es que los usuarios se quedan por las relaciones humanas, y ahí es el punto fuerte. Yo me voy a utilizar a Movens, quizás para ganar dinero o ahorrar, pero también un BlaBlaCar, ¿no? Pero también lo que va a hacer que me voy a quedar es que estoy viviendo una experiencia con gente que me mola. Y eso es el peligro para las empresas tradicionales. Es lo que va a fidelizar a los usuarios. Nosotros lo vemos, en nuestra plataforma es lo mismo. La gente empieza y tiene dificultad a volver atrás por el tema de esta experiencia. Miguel Íñigo abdica de su turno. Puede ser la pregunta. Abajo. Abajo. Ya está. Hola. Buenos días. Mi nombre es Pablo, soy abogado. Igual por eso soy un poco anticuado a veces. Voy a dar un poco contrapunto en mi pregunta para enriquecer un poco, intentar enriquecer. Brevemente, por sí, favor. comentaba, por ejemplo, uno de los comparecientes antes que ahora mismo, por ejemplo, Uber tiene una valoración mayor o similar que BMW. Es decir, también, ¿en qué medida, no sé, estamos santificando con excesivo optimismo lo bueno? Porque hace 20 años o 30 años el VHS también era nuevo y pudo parecerse en valor, por ejemplo, a BMW, pero el VHS ya no existe. Es decir, ¿en qué medida estamos abrazando con demasiado optimismo igual todo lo que es nuevo? ¿Es posible que nos esté pasando? Tenemos que hacer un poco de autocrítica en ese sentido. Gracias. Vale. Si te parece, Enrique, damos turno a Miguel y luego sigues tú, por favor. Realmente no se santifica lo nuevo. Si hacemos una estadística de todas las startups que salen con nuevas soluciones, el 99% fracasan. Es decir, ese 1% que triunfa es el que el mercado libremente ha otorgado que realmente vale su solución. Partiendo de ahí, valoraciones personales, si es bueno o malo, al fin y al cabo no sirven para mucho más que si tú utilizas ese servicio o no. Hilando con la pregunta anterior, que he rehusado para que haya más participación, si NH decide no innovar y seguir utilizando tradicionalmente, que pasado un tiempo en el cual todo el mercado, toda la sociedad está acostumbrada a utilizar indistintamente hoteles con nuevos servicios y con nueva innovación, o Airbnb o otras plataformas de compartir vivienda, que no se queje. Quizás ese es el punto donde hay que entrar. Una vez que esa innovación es aplicada, aquellas empresas que no se han innovado no pueden quejarse y reclamar derechos. Quizás va más por ahí, porque el mercado avanza y la tecnología avanza igual que ha avanzado durante el resto de la historia. Quizá ahora avanza mucho más rápido gracias a Internet y gracias a las comunicaciones, pero rechazar de plano cualquier cosa nueva de una manera total o impidiéndoles entrar en el mercado, eso es donde va contra la libre competencia y al fin y al cabo contra el propio avance de la humanidad. Enrique. Yo complementaría muy poco lo que antes ha dicho Íñigo respecto al tema de las valoraciones. Yo diría que son modelos de negocio simplemente distintos, entonces sus patrones de valoración son distintos. Una plataforma como Airbnb no tiene costes de legacy, no tiene infraestructura y lo único que tiene es un ingreso continuo creciente por comisiones de intermediación que solamente se puede cortocircuitar en la medida en que sea prohibido regulatoriamente. Entonces, la única posibilidad que yo creo que tiene, una vez que has dado a los consumidores la capacidad de tener esa experiencia que es superior a la de un hotel convencional, es prácticamente imposible pararlo, salvo que lo pares regulatoriamente o salvo que Internet deje de existir. Una vez que la gente ya tiene las opciones encima de la mesa, ya no puedes quitárselas fácilmente. ¿Cuántos de vosotros seréis capaces de estar sin teléfono móvil? Y es un fenómeno
que lleva siendo un fenómeno masivo hace 10 años prácticamente o incluso menos. Entonces, veo difícil que ese proceso revierta, salvo que haya imposiciones regulatorias, que para mí sería como la perpetuación del caballo, como explicaba antes, como método de transporte, evitando innovaciones como el coche o la máquina de vapor. Lo veo difícil. Yo creo que lo bueno es de ofrecer la innovación, de dar la oportunidad también, y al final es siempre mucho más lento de adaptar la regulación, o sea, lo vemos en todos los países, ¿no? Hay tanta capacidad hoy a poder crear nuevas cosas de manera mucho más fácil, y además que la creatividad se está demultiplicando, ¿no? El acceso a la tecnología está acelerando muchísimo, ¿no? Hoy hablamos de coches autónomos. Es fascinante, ¿no? de pensar que quizás no tendremos que perder tiempo conduciendo. Entonces creo que la tecnología acelera tan rápidamente y que va a seguir acelerando porque es lo que está pasando, que claro, luego cuesta regular porque va tan rápidamente, ¿no? Pero yo creo que en realidad siempre ha existido, ¿no? Yo me acuerdo que cuando salieron televisión con mando, había gente que decía, bueno, es que ahora la gente no se va a levantar a cambiar la cadena, ¿sabes? Es que lo piensas hoy y dices, es que, por supuesto, ¿no? Y además ahora lo cambio con mi móvil, o no miro la televisión, que es un poco mi caso. Entonces, en realidad, toda esta adaptación siempre hay, bueno, tenemos que mirar lo que era bueno, pues lo que era bueno se va a quedar, si es bueno, y se adapta, y justamente se adapta a las nuevas formas de acceso, y tenemos que favorecer, yo creo, personalmente, la innovación, porque es lo que nos aporta también mucho más confort como sociedad, ¿no? Una última pregunta antes de finalizar. Sí, pedimos brevedad tanto en la pregunta como en la respuesta, por favor. Sí, a ver, a mi entender, el problema que tienen las administraciones con la economía colaborativa es que no puede controlarla y, por tanto, no puede meterle impuestos. ¿Qué peligro veis las empresas de economía colaborativa? ¿Por dónde creéis que os podrían intervenir a vosotros desde la vía estatal? Vale. Empieza en este caso Januel. Pues es una buena pregunta. Yo creo que, de nuevo, depende de las empresas de consumo colaborativo. Al final, o sea, hay una manera, ¿no? Por ejemplo, si quieres ralentizar el tema de Airbnb, ¿vale? Pues puedes pedir licencias. De hecho, normalmente hay que tener una licencia para operar y pedir un mínimo de información para crear una licencia, ¿no? De esta manera, pues no permites que el crecimiento sea tan rápido porque las personas tienen que hacer un trámite y se tiene que aceptar. Entonces, hoy hay ayuntamientos que dicen, pues no vamos a permitir nuevas licencias y por lo tanto se tiene que parar, porque si necesitas una licencia y que no te lo van a dar, pues se va a reducir muy rápidamente los nuevos hosts, ¿no? Yo creo que el peligro es que en general las empresas tradicionales tienen mucho más medios y capacidad al nivel de lobby. Y claro, los nuevos entrantes no tienen esta capacidad financiera o no se organizan tanto, y por lo tanto tienen no solo que luchar en innovar, en aceptar, en evangelizar, porque hay que cambiar las mentalidades también, ¿no? Cuando nosotros decimos hay que abrir su casa, dejar entrar viajeros, irse en casa de alguien más, es un cambio de mentalidad, porque pensamos que lo que estamos haciendo no tiene sentido, pero hacerlo cuesta porque no estamos acostumbrados. Entonces, claro, tú tienes que innovar, tienes que inventar nuevos business models, tienes que luchar también, evangelizar, y además tienes que hablar con las entidades públicas, porque los medios tradicionales o las empresas tradicionales tienen acceso y tienen dinero para hacerlo y convencer a la otra. Entonces, el peligro es que a menudo puede ser una falta de medios y de tiempo
de explicar tus modelos, ¿no? Y por eso nosotros ahora mismo tomamos el tiempo, aunque no lo tenemos, porque es la realidad de la startup, para hablar con las entidades públicas y explicar la diferencia entre un modelo de alquiler vacacional y un modelo de compartir e intercambiar como nosotros tenemos. Enrique. Migueliño. Con respecto a Movens, por la parte de compartir viajes, es más una red social, una plataforma en la que se pone en contacto conductor y pasajero. No cobramos comisión, entonces nos podríamos mantener al margen con respecto a la polémica de si es un servicio público de transporte. Y con respecto al alquiler de vehículos, nosotros siempre indicamos que debe ser, el beneficio que obtenga tiene que ser declarado en el IRPF. Es responsabilidad del propietario del vehículo que pague los impuestos y en ningún caso somos responsables de eso. Lo único que hacemos es facilitar el acuerdo entre propietario y arrendatario y otorgarles un seguro para ese alquiler. Entonces, a la pregunta de qué peligro vemos, nosotros estamos expectantes de lo que pueda ocurrir, pero realmente no consideramos que nos pueda afectar, ya que no somos activamente parte de ninguno de los dos negocios o problemas. Vale. Enrique. Bueno, yo solamente quisiera reforzar un tema que hemos comentado durante toda la sesión y es un poco la capacidad informativa de las plataformas. Es decir, las administraciones tienen más información que nunca, no solamente los usuarios, de cara, digamos, a saber quién está usando el servicio, con qué propósito lo está usando, la frecuencia con la que lo está usando, determinar si son actividades económicas, como una persona que compra varios pisos para intentar buscar una actividad pues lucrativa, o cuando una persona lo alquila ocasionalmente, en cuyo caso pues posiblemente la consideración de actividad económica pues es menor, con lo cual creo que las plataformas tienen empotrados sistemas de información que permiten tanto la imposición, si es que llega el caso, de tasas municipales, tasas autonómicas, impuestos sobre la renta, niveles de usuario, niveles de rentabilidad obtenida por los usuarios para hacer el matching con las declaraciones de impuestos, con lo cual no veo el miedo. Creo que hay un camino por andar, pero creo que la tecnología lo permite abordar con bastante facilidad. Pues bien, quería pedir un aplauso entonces para los ponentes de esta mesa, por favor.